buenas noches. Gracias por acompañarme una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy, como siempre acostumbro decir, ya el final de la semana, aurora de la nueva semana que nos depara, la circunstancia de lo que estamos viviendo, y en términos generales, la situación general que estamos compartiendo, que estamos viviendo, es la suma de todo lo que estamos viviendo. Es un ruido continuo de informaciones que están bombardeándonos desde todos los puntos de cualquier trinchera y están como lo que está más en palestra, lo que está sucediendo en la confrontación con Irán, eh, las toma y te direte con la OTAN, que si han ayudado, si no han ayudado, si se han replegado, sin información del presidente Trump al decir que no necesita de nadie. Evidentemente, los Estados Unidos como potencia no necesita de nadie, pero hay que hacer un paréntesis aquí. La realidad es que todas esas fuerzas que despliegan los Estados Unidos, tanto en Corea del Sur, como en Japón, como en Alemania, donde hay un contingente militar extremadamente grande en esas bases militares, la realidad es que no solamente están como protección de la OTAN contra la posibilidad de una confrontación con Rusia, no, no, sino también es la posición de avanzada de los ejércitos norteamericanos para poder estar afianzado en su poder, porque de nada vale que tengas todo el poder concentrado aquí y estemos dependiendo no solamente de estarnos lanzando misiles o etcétera, etcétera. Así que la posición estratégica de los Estados Unidos es bien clara, cierro el paréntesis, pero la OTAN, como quiera que sea, ha dejado de tener un peso de preferencia, de necesidad de los Estados Unidos para poder actuar. Lo ha demostrado en lo que está sucediendo en Irán, pero como quiera que sea, está comprometido el mundo en este momento en la cuestión del estrecho de Hormuz. Bla, 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 todo eso es el ruido que nosotros conocemos. Estamos pagando la consecuencia, evidentemente, por la reacción, por el aumento del petróleo, no porque los Estados Unidos no tengan suficiente petróleo para abastecerse, porque sabemos que sí, con estas políticas de la nación, de activar la producción, pero el petróleo no, y la industria petrolera no es manejada por el gobierno de los Estados Unidos como en otros países, como el caso de Venezuela, Irán, etcétera, que son los gobiernos los que, aquí no, como ustedes saben, es la industria privada del capitalismo y a veces, como siempre suele suceder, pues se excede en sus abominables ansias, hambre de dinero y de poder. Eso no lo vamos a poder cambiar, eso es parte de la parte mala del capitalismo, pero es preferible vivir en capitalismo y no en el comunismo. Eso es otro tema muy largo que todos conocemos. Pero la realidad es que nosotros estamos enfrentando esas consecuencias y eso es motivo de que los demócratas se aprovechan para seguirnos atacando, para seguirnos desmotivando, para nublar nuestro entendimiento en aras a qué. Lo más importante que tenemos nosotros delante, que son las elecciones de medio tiempo. Ellos están conscientes de lo que ellos están exponiendo y en función a eso están trabajando con todo. El punto es que nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que también para nosotros es fundamental enfrentar la situación de las elecciones de medio tiempo con un valor y una gallardía como jamás la hayamos presentado. Noviembre 26 va a ser Waterloo. Va a ser como esa famosa batalla épica
la batalla de Waterloo, donde Napoleón Bonaparte fue al final llevado a su reducto final, o sea, al haberle vencido. Sabemos todo lo demás de la historia, esa famosa batalla que fue una coalición, evidentemente liderizada, disculpen, por el eh, duque de Wellington. En fin, todo eso lo suscribo a que esa fecha, noviembre 26, va a ser una fecha épica para nosotros, va a ser la batalla de Waterloo. ¿Quién va a ganar, quién va a perder? Depende de que si nosotros actuamos o dejamos que ellos actúen. Depende si nosotros estamos conscientes realmente de lo que va a reducir nuestra vida, o que va a convertir nuestra vida el resultado de esas elecciones. Por eso estos degenerados demócratas están tirando con todo. No paran. Ustedes están viendo por dónde están siendo atacados, por donde quiera que ustedes prenden la televisión, para los que ven Teleindio Basura, Indiovisión y comparto las emisoras locales vendidas por la publicidad del dinero, continuamente es un ataque. Y nosotros, si nos quedamos simplemente como reactivos, como personas que estamos recibiendo, estamos condenados al triunfo de Waterloo sobre nosotros. Es importante que estemos conscientes. Estos tipos están sacando que si la gasolina está cara por culpa de Trump y sus maniobras malas sobre que ya la guerra de Irán se le está volviendo contra él porque hizo cosas. Ustedes lo están escuchando continuamente. Ruido publicitario dirigido contra usted para que su mente se distorsione. Imposible que nosotros podamos estar latentes ante que sabemos que el riesgo que nosotros estamos confrontando es el riesgo de nuestro futuro y el de nuestra familia. Así que no hay otra forma de entenderlo, mis amigos. Si usted no se activa y usted asume de que ustedes lo están viendo, hasta los artistas progres bueno, normalmente sabemos quiénes son. Está saliendo, eh, hasta Richard Gere está saliendo, Morgan Freeman, que lo tenía como un individuo de derecha, pero está hasta hablando. Hay una cantidad de artistas que son o saliendo a la palestra, o están saliendo del closet, o son los clásicos progres y están empeñados en decir que Trump es acá, que Trump es allá, y cada vez que ustedes le señalen al presidente Trump, usted que es maga, usted está siendo señalado usted. Y están haciendo que usted dude de toda esa fuente de energía que nos representa el movimiento maga en nosotros. El movimiento maga se llama Make America Great Again. Esas cuatro palabras sustantivas no tienen otra connotación que nosotros queremos ver una América grande otra vez. Nosotros no nos tenemos que salir de esos postulados. La bandera la lleva el presidente Trump. El movimiento MAGA lo encabeza él. El America First, la bandera es de él. Pero nosotros no somos Trump. Nosotros somos el pensamiento y las buenas voluntades que hasta hoy él ha demostrado. Nosotros no idolatramos al personaje Trump. Nosotros idolatramos Make America Great Again, America First, el capitalismo sano, el futuro que nosotros deseamos para nosotros cuando vinimos en este país y que nosotros deseamos para nuestra familia. Ese es
nuestro norte. Y ese es el que nosotros no nos podemos dejar robar en las elecciones de medio tiempo. Tenemos que salir y activarnos. Tenemos que estarnos mentalizados de que tenemos que ir a votar, pero que tenemos que llevar, arrastrar, motivar a tantas personas que no se pueden quedar en su casa el día de la votación, bajo ningún concepto, porque estos degenerados van a sacar toda su maquinaria para afuera. Y como esa maquinaria la van a traer con todo, nosotros con todo tenemos que seguir adelante. No lo ponga en duda. Usted va a defender a su familia. Si usted no lo hace, no lo va a hacer nadie. Y es más, ellos se van a aprovechar. Ellos no tienen otra cabida. Ellos tienen que lograr su objetivo porque ellos no tienen otra agenda sino la agenda del mal. No le pueden presentar a usted cosas positivas que van a hacer, sino su única dialéctica es Trump es malo, J.D. Vance es malo, ya Marco Rubio se está descarrilando, y si usted le permite que ese ruido progrese en su mente, ellos van a vencer. No existe vuelta atrás. Waterloo está frente a nosotros. Noviembre 2026 será una fecha clave en nuestra determinación de futuro. Si nosotros nos dormimos, nosotros prevaleceremos o perderemos. Quiero aprovechar un momento para hablar de algo. Recientemente han habido ciertas actividades con relación al congresista o ex congresista David Rivera, motivo de que Marco Rubio tuvo que ir a declarar en el juicio, porque es parte de, de- de la sumatoria del procedimiento. Me llamó la atención porque en la primera audiencia donde tuvo la presentación hace como cuestión de un par de años atrás, David Rivera en la Corte de Miami, cuando recién él regresó, y él tenía una gran amistad con Conte Agüero, en paz descanse, igual como Marco Rubio la tenía con él, etcétera, etcétera. Este señor David Rivera le pidió a Conte que fuera a tal acto de presencia simplemente como un apoyo moral a él allí como amigo, etcétera, etcétera. Conte en ese momento invitó a varias personas allegados a él para que lo acompañáramos y per se fuimos. Para sorpresa de nosotros, ustedes ven la fotografía en la escalinata a la salida el, de la presentación de la audiencia, y resulta ser que siendo entrevistado por Indiovisión a David Rivera, en la foto aparece Conte Agüero y detrás estoy yo. Y el individuo utilizó los recursos de Conte Agüero como para decir que lo estaba apoyando incondicionalmente, moral, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? Fue una burla, un aprovechamiento de David Rivera sobre la personalidad de Conte Agüero. Me entristece que lo hayan utilizado, más que ya Conte no está no está entre nosotros, y como quiera que sea, pues es mi mentor, es una persona con la que ustedes saben, este canal se originó, pues parte con el esfuerzo que hicimos, pero evidentemente con Conte Agüero y de Julio Martínez. Así que como quiera que sea, traigo esta acotación, fue aprovechado. Esas imágenes, estas fotografías están en Google, ustedes pueden hacer una búsqueda, ponen en Google David Rivera y va a aparecer una cantidad de fotos. Quiero cerrar el paréntesis, ese no era el motivo del programa, pero lo sentí de corazón de que había que hacer. Yo soy Gustavo Rodríguez. De nosotros está todo en nuestras manos. Nosotros
Tenemos que combatir a estas ratas como sea. Patriotas amigos, lo cierto es que estas ratas nauseabundas no van a parar, no se van a detener ante nada para seguir destruyendo, para seguir creando la división entre nosotros. Porque ellos saben que están perdidos y lo único que ellos tienen es continuar penetrando su mente para poderlo a usted debilitar, o que no vaya a votar, o que ponga en duda su voto, o que simplemente no haga nada ni active a más personas para hacerlo. De eso depende la obra de ellos. De nosotros depende estar activos y nosotros seguir adelante, entendiendo que lo que vaya a suceder en ese noviembre 26 va a depender de las fuerzas del bien contra el mal, de la defensa del bien contra el mal. Si nosotros aquí no defendemos la fe, defendemos la voluntad, defendemos de que el derecho a nosotros a ser felices, como lo enuncia la Constitución, que nosotros estamos por la paz, por la prosperidad y por la libertad de esta nación. Créame, si nosotros no estamos en esa cinta, en ese pensamiento, o ellos ganan y nosotros perdemos, o ellos pierden y la razón, la luz y el futuro va a prevalecer. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Fenece el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, no daremos ni un paso atrás. Fenece el eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y fe, herederos de un fuego antiguo que no morirá. Defendemos el suelo que pisamos, bajo el cielo de los fundadores. La voz no se apaga. ¡Libertad! El legado resiste. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag
was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still